He sufrido de la depresión desde que tenía, o bueno, me empecé a dar cuenta ahora, no sé, desde que tenía 14 o 15 años. La música obviamente fue una salvación para mí y ahí encontré una energía y una fuerza que yo no tenía. Pero siempre era eso. Entraba unos bajones rarísimos y no entendía por qué me pasaba. Pero claro, hace 30, 40 años hablar de eso, pues no había la menor posibilidad de que hablar de eso. Y me pasó algo muy loco que tiene que ver con todo lo que hemos hablado durante la charla, pero creo que hace 3, 4 años escribí puse un post en Instagram y puse todo lo que yo sentía, por lo que yo había vivido, relacionado como con el propósito, con la depresión, con ese imaginario que nos creamos a través de la vida, a través del marketing también, de todo lo que consumimos y vemos en lo que pensamos es felicidad, pero que cuando lo tenemos ya nos damos cuenta que ahí no está la felicidad tampoco, sino un vacío inmenso. Y toda la sociedad como exigiéndote demasiado constantemente. Y ese post lo puse, bueno, y eso increíble, todo el mundo me respondía y me decía, yo decía, uy, qué loco. Entonces yo no soy de los únicos que sufre esto, mucha gente sufre esto. Afortunadamente en los años últimos se ha hablado como mucho más del tema y yo creo que eso es una parte importantísima de poderlo compartir con la familia, con los amigos. Cada vez es mucho más abierta la conversación y entender que es una enfermedad, ¿me entiendes? Que no es una conexión de tu cerebro que químicamente no te funciona. Me ayuda mucho, mira lo que te voy a decir, esto es muy loco, pero el ejercicio me ayuda de una manera, hermano, increíble. Yo todos los días trato lo posible de hacer ejercicio. ¿Qué haces? Hago un poquito de todo, pues, o sea, hago bicicleta, camino. Yo antes corría muchísimo, pero tuve cirugía de rodilla de tanto correr. Entonces, para evitar otra lesión de estas, pues hago bicicleta, camino y hago pesas y bueno, salto en el lazo suavecito. Pero todos los días trato de hacer. Y cuando yo voy al gimnasio por la mañana, siempre digo como, Dios mío, gracias. Siempre, casi que me doy la bendición después de que termino, ¿entendés? Gracias por eso. Me da como una energía extra para el resto del día y como que aclara mi mente, ¿me entiendes? Yo me despierto muy, muy temprano en la mañana, muy temprano, no sé, 5:30, 6 o antes. Y lo primero que hago es, no sé, como dar las gracias. A veces puedo meditar y me quedo en silencio y respiro. A veces no. Y simplemente pongo a escribir o a tocar la guitarra inmediatamente. Pero siento que creo que a pedir ayuda es lo más importante. Y la verdad es que yo he tenido varias terapias y he empezado como a entender más por qué he tenido lo que he tenido y de dónde viene todo eso. Y quizás no se cure nunca, pero quizás lo puedo manejar mucho mejor que antes. Seguro lo puedo manejar mucho mejor que antes. Artistas muy famosos también han padecido estos inconvenientes sobre el estado del ánimo. Vemos el caso de este gran cantante colombiano Juanes, que también ha padecido por la depresión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tobías Cruz les saluda. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy psicólogo con una especialidad en neuropsicología clínica y lo que hago es tratar de comprender nuestro cerebro, cómo funciona. ¿Para qué? Para que todos podamos vivir con calidad. Hoy vamos a tocar este tema tan interesante, cuerpo y mente, unidades inseparables. ¿Qué dice la neurociencia sobre la parte física? ¿Qué dice la neurociencia sobre nuestra mente? Durante siglos hemos separado la mente con el cuerpo, pero no las podemos separar y verlas como entidades distintas. La neurociencia moderna nos está demostrando día a día que son una sola realidad integrada. Personas que no han padecido una depresión, personas que no han padecido episodios de ansiedad, por favor, no debemos juzgar, debemos comprender, es más, debemos ayudar. Como lo explicábamos y como lo he explicado siempre en estos espacios tan importantes, juega un papel, aparte de lo emocional, un papel neuroquímico. Algo está funcionando diferente en nuestro organismo. Son sustancias químicas que quizás no se están liberando de la forma como debería ser para estar bien. Cada pensamiento, cada emoción y cada experiencia psicológica tiene esa manifestación física en nuestro organismo. Y lo vamos a tocar este tema y voy a tratar de darme a entender de una forma
que todos podamos comprenderlo, sin tantos términos clínicos y términos técnicos. Claro, es muy importante también que ustedes puedan aprender de ciencia. Claro que es importante, porque así estamos conociendo juntos cómo está funcionando nuestro cerebro y cuáles son esas estructuras cerebrales que están implicadas en nuestra parte emocional, en nuestra parte psicológica y en nuestra parte conductual. Comprender, por ejemplo, una enfermedad al ser humano requiere esa visión que es integradora, que pueda considerarse la mente, el cuerpo y un contexto social. Es muy importante que todos los seres humanos podamos comprender este tipo de trastornos, este tipo de enfermedades, patologías que son graves y crónicas. Cómo este sistema dinámico entre mente, cuerpo y contexto social están interconectados. Por eso, día a día, la neurociencia nos está demostrando que el sistema nervioso central, y vean esto qué interesante, que el sistema nervioso central, que el sistema nervioso autónomo, que el sistema endocrino y que el sistema inmunológico forman esa red integradora que está respondiendo de una manera conjunta ante nuestras experiencias emocionales y ante nuestras experiencias que son cognitivas, como nuestros pensamientos, esas funciones ejecutivas superiores, por ejemplo, la toma de decisiones, la planificación, la atención, que es una función cognitiva muy importante, nuestra memoria, nuestro lenguaje, nuestra flexibilidad cognitiva. Esto está demostrando la neurociencia, cómo al estar bien nos estamos protegiendo de enfermedades. Y aquí funcionan los neurotransmisores que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Cuando se activa este eje hipotalámico, hipoficiario, adrenal, que aquí hablamos del sistema endocrino, de la parte adrenal, cómo se genera el cortisol. Es tan importante porque todo está unido. Les voy a poner un ejemplo. Una palabra puede provocar cambios físicos que son inmediatos. Si usted recibe una palabra negativa, un insulto puede ser de un ser querido, de una persona que quizás no conoce, y vean, aumenta la frecuencia cardíaca porque nos sentimos como molestos porque alguien nos está insultando. O si tenemos miedo, presentamos sudoración. Vean cómo una palabra puede hacer estos cambios físicos inmediatamente en nuestro organismo. También puede ser tensión muscular. Me sentí tenso con lo que escuché, con lo que me dijeron. Debido a que se activan estructuras cerebrales que están implicadas con la parte emocional, como es el sistema límbico y la amígdala cerebral, el hipotálamo y ese sistema nervioso autónomo. Una palabra puede hacer ese cambio, pero también podemos dar un cambio positivo y podemos generar, por ejemplo, oxitocina. Y vamos a hablar más adelante sobre ese neurotransmisor, que es el famoso neurotransmisor del amor. En la fase intermedia podemos presentar con una palabra o un disgusto, podemos presentar agresividad, podemos presentar impulsividad, paranoia o ideas delirantes, podemos presentar dificultad para poder tomar decisiones, y eso se encuentra aquí en la corteza prefrontal, o sea, en nuestro lóbulo frontal. Problemas sociales o de conducta, y por eso nosotros debemos aprender a regularnos. Tenemos esa capacidad impresionante para hacerlo. Si usted siente en algún momento de su vida que usted no está controlando sus emociones, no está controlando sus pensamientos, por favor escríbame. Aquí les dejo mi correo electrónico, les dejo mi Instagram, Psicólogo en Ruta. Escríbame.
No se sienta solo ni sola, ni tenga miedo, ni tenga pena de buscar ayuda. Es muy importante que usted se pueda abocar a un especialista de la salud mental para que le pueda ayudar con sus inconvenientes. En una fase avanzada, por ejemplo la demencia, que vamos a tocar este tema de la demencia más adelante en otro espacio, porque me llama mucho la atención cómo podemos rehabilitar neuropsicológicamente y dar estimulación cognitiva a aquellas personas que están perdiendo esas facultades en las funciones cognitivas mentales superiores. Por ejemplo, la memoria o el lenguaje. Más adelante vamos a tocar estos temas sobre la demencia y cómo ayudarle a estas personas. Me encantaría, por ejemplo, que aquí en Honduras existiesen programas para poder ayudar a personas del interior del país. En cada rincón, no solo de Honduras, sino del mundo, existe una necesidad de rehabilitar neuropsicológicamente a las personas que están presentando este tipo de enfermedades o patologías como las demencias. Sí, hablar de demencias es tan importante no solo para el paciente, sino para la familia, para los cuidadores de estas personas. Y quizás no tengan ayuda y me encantaría, se los digo, me encantaría poder visitar cada rincón de mi país, realizar evaluaciones neuropsicológicas para poder detectar deterioros neurodegenerativos y poderles ayudar con rehabilitación neuropsicológica. Estos cambios que percibimos, una amenaza, por ejemplo, ya sea verbal o una amenaza emocional, está activando este eje que les acabo de mencionar, el hipotalámico hipoficiario adrenal. Y es cuando sube nuestro cortisol y es ahí donde nosotros debemos prestar mucha atención y buscar ayuda de un especialista.